Fíjense que comenzamos de esta manera, este segmento que hemos dado en llamar Quiero ser tu representante. Muy esperado este segmento todos los viernes, dándole la bienvenida a Tommy Terrero. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Cambiamos de nombre nada más, no de apellido. De apellido, exacto. que el apellido se queda igual, cambiamos la silla, más nada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Y bueno, y el invitado de hoy, que también es un invitado de lujo, el licenciado, el ingeniero, ¿verdad? El ingeniero Tobías Crespo, diputado por el Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana. Y me atrevo a decir, además de que amigo mío, amigo de Síntesis. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme de nuevo y saludando a todos los televidentes que muy temprano están con ustedes tratando de orientarse e informarse. Y también presto a responder las preguntas, las inquietudes. Bien. El diputado, tenemos que hablar un poquito de Congreso y de ley de partidos. Necesariamente tenemos que tocar el tema, independientemente que vamos a ver todo esto que usted, las iniciativas y todo lo que tiene que ver con la ley de movilidad y tránsito en su momento, que son las iniciativas en las que usted nos representa y que nos sentimos muy bien con eso. Gracias. Pero usted es, vamos a decir, testigo presencial de todo lo que está ocurriendo en ese Congreso. Decepción. ¿Qué pasó ayer en esa comisión que usted se enteró en los pasillos y que se fueron afuera, que se dividió? ¿En qué? ¿Tenemos ley de partido o no tenemos ley de partido? Bueno, la aspiración nuestra, y creo que de todo el pueblo dominicano, debe ser que haya una ley de partidos políticos. La República Dominicana no puede seguir que las actividades de los partidos políticos y de nosotros, los partidos políticos, se estén realizando sin regulación, sin sanciones, sin un marco normativo, sin un tema relativo a la rendición de cuentas, a la regulación de los fondos, de la publicidad. Y en definitiva, nosotros entendemos que la cúpula de los partidos políticos debe darle al país ya una respuesta contundente con respecto a esto. ¿Por qué? Porque del año 1966 hasta la fecha la República Dominicana ha estado teniendo procesos democráticos con sus altas y sus bajas, pero con cierta credibilidad hemos ido avanzando. Pero en los últimos procesos internos de los partidos políticos ha llevado a un colapso que pudiera percibirse en la ciudadanía de los partidos políticos, la crisis de los partidos políticos, que en muchos de los casos al no tener la credibilidad de ponerse de acuerdo, de ser árbitros de los procesos internos, ha llevado a empujar en esta ley de partidos políticos a que sea un órgano, un árbitro externo. En este caso la Junta Central Electoral, todos los partidos están pidiendo que sea la Junta Central Electoral que arbitre, ¿verdad? Que arbitre los procesos internos, pero que también que regule los procesos internos. Y la discusión se ha dado precisamente en, más que sea la Junta o no, porque ya todos los partidos han entendido en su cúpula que no tienen árbitros creíbles. Por ejemplo, en mi partido, en el comité político, para los procesos internos, difícilmente como están los enfrentamientos, haya en el comité político alguien que pueda coordinar, como se coordinaba antes, una campaña electoral interna donde al presentarse los resultados todo el mundo salga. Lo vimos en el proceso anterior, que hasta en Santiago hubo muertos y todo eso. Bueno, en 5 alcaldías y 2 o 3 regidores, no estamos hablando de 4.106 posiciones que se van a postular para el año 2020, la Junta está proyectando 320.286 aspirantes para esos 4.000 y pico. Imagínate, bajo un esquema que nosotros... Un 5% de cada dominicano que vota va a participar para optar por un puesto. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de mi circunscripción, generalmente son 5 diputados, pero a la interna el PLD tira a correr 3, reserva 2. Usted sabe que los partidos siempre tienen una cuota de reserva. El comité político siempre ha tenido sus estatutos el 20%, que lo reserva ya sea para alianza o por cualquier tipo de pacto o negociación. La demografía. Exacto, los acuerdos de aposento, que las encuestas, hay gente que son prestantes, como dicen, honorables. Y en ese sentido, imagínense tirando todos estos candidatos sin una ley de partidos políticos. Si el último proceso de diciembre nuestro, 3 PLDistas perdieron la vida y no se sabe lo que ha pasado con esa investigación y hubo desórdenes por donde sea. Y estamos hablando nada más de 5 alcaldías
y 2 o 3 regidores en algunos puntos. Es decir, el PLD no tiró un proceso interno como lo hizo en el 2009, que fue el último proceso donde corrimos. Pero diputado, hay un tema. Mire, todos conocemos lo que pasó con la presentación de la ley de partidos. Todos estamos de acuerdo que lo importante de la ley de partidos no es las primarias, sino son los otros aspectos. Sí. Lo importante de aprobarla. Conocemos el problema interno entre los danilistas, los de los nelistas, de los diputados y las posiciones. La posición del PRM, la posición del Partido Reformista, la posición del PRD, la comisión, los integrantes de la comisión, cómo se dividieron y los que han flexibilizado en torno a que se aprobó que sea simultánea, que se aprobó que sea manejada por la Junta Central Electoral, y ahora comienza el cambio. Ahí viene la pregunta. Tenemos informaciones que todo estaba consensuado con que hasta el PRM había cedido con que se manejara de que sean cerradas a que sea a opción de los partidos. Estaba todo claro. Y ahora hay un problemita entonces en el sector de su partido interno con un parrafito, un terminal que diga y los estatutos de los partidos. Entonces la gente de Leonel quieren ese pedacito y lo de Danilo no, que ya están de acuerdo con un grupo del con el PRM completo y con un grupo de reformistas. Ahí es que está la discusión hoy. No, la discusión está en la lucha por el poder político. Es decir, el tema no es si un parrafito, si los estatutos, si es académico, si es constitucional. Si es abierto, si es cerrado. No, es que los estatutos, Michelle, no pueden estar por encima de una ley ni por encima de la Constitución. Por eso incluso, no sé si tú recuerdas, el año pasado nosotros nos convocó el comité político para aprobar 8 reglamentos, de los cuales 3 de ellos lo dejamos para que aprobáramos la ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque si en esa ley de partidos políticos se aprobaba algo que iba en contra de los estatutos, hacía ilegal el tema de los estatutos. Es decir, ese reglamento, esos 3 reglamentos nosotros los postergamos a solicitud, recuerdo, de Melanio Paredes, que estuvimos en esa reunión ampliada del Comité Central. ¿Qué te digo con esto? Que en definitiva, si los presidentes de los partidos políticos no se ponen de acuerdo, no va a haber ley de partidos políticos. ¿Por qué? Porque es la ley que va a regular la actividad de los propios partidos políticos. Entonces, en definitiva, si tú viste la posición de cambio, que hablaba muy bien Michelle, que el PRM cambió su posición, se dio y flexibilizó, y tú tiras los números, va a haber voto para una mayoría calificada orgánica. Es decir, ¿qué es lo que requiere? De Danilo y claro, y si PRD, tú sumas los votos del 50 el PRM. Si tú sumas los votos del PRM, sumas los votos de uno de los lados del PLD y sumas los votos del Reformista y de otros aliados minoritarios, te va a dar que va a tener la mayoría calificada para pasar la ley. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? De que se pongan de acuerdo. Si no hay un pacto político entre el presidente del PLD, Leonel Fernández, entre el presidente del Partido Reformista, en el caso de Kiki Antún, el presidente del PRD y del PRM, los directivos del PRM, y también los partidos minoritarios, porque aquí se han puesto en entredicho las posiciones, 26, ¿verdad? 20 y pico, 26. Y van a haber más, porque ahora esta ley va a establecer los movimientos y agrupaciones políticas que tienen alcance local y provincial, es decir, municipal y provincial. ¿Qué digo con esto? Que en definitiva debe haber un gran pacto político, así como se dio para la Constitución de la República. Si no se da esa bajadera de posiciones, la República Dominicana no va a tener ley de partidos políticos, aunque extendieran la legislatura. Si en 15 años, más de 15 años, no nos hemos puesto de acuerdo en 15 días, yo lo dudo. Ok, entonces ha pasado todo este proceso y todavía no se ponen de acuerdo. En resumen, ¿cuáles son esos puntos, si tuvieras tú que resumirlo, que no se ponen de acuerdo hoy día? En que no haya ley de partidos políticos, porque principalmente, sí, que haya o que no haya. Ese en definitiva, yo entiendo que bajo la flexibilización que hubo del PRM, posterior al tranque, porque hubo un tranque, ¿verdad? Hubo un tranque, ya esa flexibilización parcial, donde le dejaba a cada partido político, y eso no rompe con la Constitución, eso está ajustado a la Constitución, porque la Constitución no habla de padrón abierto o cerrado, que ese no es el tema. Han tirado el tema de abierto o cerrado como una bola de humo, pero yo creo que en definitiva es la voluntad política de cada uno de los directivos de los partidos políticos para que haya ley de partidos políticos. Sin eso,
Olvídense de abierta o cerrada, de estatuto, de párrafo, de que sea cada partido, de que si es constitucional o no es constitucional, que si es académico o no, que si es jurídico. Pero esa aprobación del presidente de convocar la extensión de la legislatura, yo entiendo que y este acuerdo del PRM busca que se apruebe definitiva la ley de partidos, o sea que si se propone en estos días será aprobado por ambas cámaras. Bueno, en la ley posible que hay consenso en esa parte. Bueno, es que, no, como bien lo dijiste, hay leyes posibles, no leyes perfectas. Si el presidente de la República envió una carta hace unos meses, ¿verdad? Ya la ley había sido aprobada por el Senado y estaba en la cancha de nosotros allá en la Cámara de Diputados. Y luego extiende la legislatura con temas específicos, es decir, habla de la ley de partidos políticos, aunque la extensión de la legislatura o la nueva legislatura, la legislatura extraordinaria, puede manejar cualquier otro tema, te indica la voluntad del presidente de que quiere esa ley. Ahora, los entes de los directivos de los partidos políticos deben pactar y ponerse de acuerdo para salir ya de esa ley, porque si no, entonces lo que puede haber es muy peligroso hacia el 2019, es decir, tú tirar 4.106 posiciones a competir, como muy bien tú dijiste, esa proyección, sin una ley, donde ya vimos qué pasó en el PLD, que era el partido más organizado. A mí me daba orgullo cuando yo veía a Lidio Cadé, secretario general del PLD, tú lo recordarás, Michelle, en cada proceso electoral. Y a Norge Botello anunciando la transparencia de los resultados que ningún partido había tenido y donde los que no pasaron en primera vuelta se iban a una segunda vuelta. Ya nosotros no podemos ver eso. Es decir, ¿qué es lo que aspira la sociedad, la República Dominicana? A que los directivos de los partidos políticos se pongan de acuerdo, le den tranquilidad a la sociedad y al país. Y no necesariamente por una ley nosotros vamos a ver un cambio. Una ley sin un régimen de consecuencia no lleva a un cambio de conducta. Es decir, si el político no entiende que las travesuras que puede hacer o que puede estar haciendo o que va a hacer no tiene un régimen sancionador, de nada sirve una ley de partido político, pues también quedaría en la parte filosófica, quedaría en el papel. ¿Y esta nueva ley de partido no tiene régimen de consecuencia? Claro, hay sanciones y hay ilícitos desde el punto de vista de penales, civiles y de todo, y sanciones y expulsión, es decir, hay sanciones. Por eso decía que lo importante no es que si es abierto o cerrada, es que ahora va a haber sanciones, es que ahora va a haber rendición de cuentas, es que ahora va a haber tope al financiamiento de los partidos políticos, es que ahora debe haber la regulación de la publicidad equitativa entre cada uno de los miembros, es que ahora debe haber los fondos que se reciben, debe haber transparencia, es que debe destinarse un porcentaje a la formación de los nuevos líderes que van a sustituir a los líderes tradicionales, es que ahora también va a haber en esa ley de partidos políticos todo un sistema para que el transfugismo, por ejemplo, es decir, si tú te metes a los 77 artículos, sea castigado. Es que va a haber en esa ley de partidos políticos una depuración y una sincerización del padrón, porque la pregunta es, nos vamos a la discusión del padrón, si el padrón es interno, ¿con qué padrón? Me pregunto yo, el PLD tiene un supuesto padrón de 2.500.000, que es mentira, el PLD no tiene, eso está inflado. El PRM hizo un padrón en este año de 528.000, creo que fue, y tuvo que posponer la elección interna porque el padrón no era creíble, porque el grupo de Hipólito logró un punto y los grupos de Miguel o de Luis otro punto. ¿Qué significa? Nadie se sabe cómo lo resolvió al final porque los resultados duraron como 2 meses. Bueno, todavía creo que recientemente lo dieron, pero lo que digo es que el problema, vuelvo a retomar el tema, el problema no es el padrón, si es abierto o cerrado. Lo más democrático fuera un padrón abierto, el de la Junta Central Electoral, porque ahí es que estamos todos, ahí es que está el pueblo, el que la Constitución de la República en el artículo 2 dice que de él es que emanan todos sus poderes y lo ejerce de manera directa. No indirecta como son electos los senadores, sino directa. Es decir, el voto más representativo es cuando el ciudadano coge esa boleta y marca, por ejemplo, la carita de Tobías Crespo en esa boleta y está diciendo, ese es mi diputado, ese es el que me va a representar y que no sea de arrastre. En ese sentido, son esos los elementos que llevan a que en la República Dominicana la sociedad esté esperando una ley de partidos políticos, pero la sociedad no se ha puesto a pedir que sea abierta o cerrada. Somos los políticos que hemos
hemos gastado un tiempo, 2 años muy preciosos, discutiendo un tema que es intrascendente. Sí, porque lo trascendente son los artículos que son importantes para el sistema de partido político, que llevan incluso ahí, esa ley tiene la participación de la cuota de la mujer, que ha venido ganando espacio. Es decir, allá en la Cámara de Diputados creo que hay 48 legisladoras. El tema de la participación de la juventud y toda una serie de elementos que llevan a que la República Dominicana tenga definitivamente una ley de partido político. Ojalá en estos 15 días las posiciones de cada uno de las corrientes y de los grupos puedan ceder y llegar a un punto de entendimiento, porque de verdad, si llegar al 2019 sin una ley de partidos políticos es muy complicado. ¿Cuál es la ruta crítica para la ley de partidos? Estamos ya en agosto de 2018. Mira, en el caso del PLD casi siempre convoca sus elecciones internas un año antes, es decir, mayo del 2019 nosotros deberíamos tener ya un proceso interno. ¿Por qué? Porque entre las impugnaciones, los conflictos que se dan, las situaciones que van a ir a la Junta Central Electoral o que vayan al Tribunal Superior Electoral, que siempre se van a dar. Es decir, el que va a una competencia generalmente va a ganar, no quiere perder. Y cuando pierde, quiere arrebatar o quiere reclamar. Quiere patalear. Y quiere patalear. Entonces el derecho al pataleo está estipulado en la misma Constitución y la ley. Entonces esos procesos generalmente duran 2 o 3 meses. ¿Qué significa? Que el PLD casi siempre, y estoy hablando de mi partido, proclama a los candidatos el 15 de diciembre antes o en enero, porque ya la campaña a partir de enero entra así en una ruta crítica que ni siquiera la define el PLD, la define la Junta Central Electoral con el montaje de una logística que es muy complicada. ¿Cuándo la sociedad puede esperar como el punto límite? Nada más hay una semana para aprobarlo, se acabó. Para que se apruebe. En este año. Tiene que pasar este año. Claro, porque es que los partidos, si ya los partidos Pero la Junta Central dice, diputado, que si no se aprueba en esta legislatura ya no es posible aplicarla para el proceso del 2020. Bueno, si se aprueba con el padrón abierto, porque si se aprueba con el padrón abierto, la Junta tiene que convocar a todos los partidos el mismo día, ¿verdad? Porque es la que va a administrar de manera simultánea con el padrón abierto. Pero la ley que se aprobaría ahora, aunque no es con el padrón abierto, contempla que el partido podrá decidir la modalidad que elige, por lo que podría ser con el padrón abierto. Si se deja a cada partido la modalidad, no tenemos esa ruta crítica tan exigente. ¿Por qué? Porque el PLD lo puede hacer en mayo, el PRM lo puede hacer en marzo, el partido, por la modalidad que ellos entiendan, ¿verdad? Ellos van a convocar, cada partido convoca a su dirección, que puede ser a través de un plebiscito, puede ser a través de un pleno de dirigentes o puede ser a través de un congreso, como lo ha hecho el PLD. Entonces, ese congreso determinará si se va con el padrón abierto o padrón cerrado en caso de que se vaya por esa vía. Entonces, ahí no hay un requisito previo porque la Junta convoca la proclama 3 meses antes, es decir, 90 días. Ya los partidos para esa fecha deben haber estipulado todo lo que dice la ley de juramentar a todos sus candidatos. Es decir, que el proceso que viene a partir del 2019, desde enero, es muy crítico para los partidos políticos y para la propia Junta. ¿Por qué? Porque si ya los partidos eligen, como decía ahorita Michelle, por la dedocracia, si elige por acuerdos de aposento, si elige por cualquier tema de pacto, o ahora que los partidos sustituyendo la democracia han puesto las encuestas. Yo no sé si ustedes recuerdan que el PLD tiró a varios candidatos a encuestas, ¿ustedes recuerdan? Sí, sí. Y el que dio la encuesta, pues ese seleccionaron, ese no queremos democracia, nosotros debemos llevar a los procesos internos, porque es verdad que la encuesta te puede dar en un momento dado una posición, un posicionamiento o un nivel de simpatía de un candidato, pero no te dice con eso que ese candidato va a ganar o que el pueblo lo va a aceptar o que haga una campaña y convenzca a la población de su propuesta para cuando llegue al puesto poder resolver. Entonces yo creo que en definitiva, en este año debe estar aprobada la ley de partidos políticos, porque si no ya el año 2019 no puede llegar confesado. Usted me acaba de cambiar la fecha, yo pensaba que eso era esta semana, o si ya no... No. Ya usted está poniendo eso para este año falta la mitad. No, porque la segunda legislatura de este año empieza el 16 de agosto, tiene 150 días hasta mediados de enero. Es decir, si en estos 15 días los que están en la comisión, los representantes de la comisión no pueden ponerse de acuerdo, nosotros tenemos la legislatura... ¿Esa comisión es bicameral? No.
porque recordarás que se envió por el Senado, lo aprobó el Senado, están invitados los del Senado, pero en las últimas reuniones no han ido. Pero producto de la carta del presidente, ¿verdad? Lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado fue que las discusiones se den en la comisión especial que tiene la Cámara de Diputados y que vayan los senadores que pertenecían a la comisión bicameral. Y así es que se está haciendo. Todo tiene un timing. Independientemente de lo que usted dice de la segunda legislatura, hay un movimiento de aprobar eso en los próximos 10, 8 días en esta extensión. Si eso se quisiera dar, esa comisión tiene que dar un resultado, puede ser, llegamos a esto, 3-2, y si presentan eso en la Cámara de Diputados, como decía Tommy ahora, ¿cuál es la ruta? Tienen que haber una aprobación, se vota, se pasa primera, segunda lectura y tiene que volver al Senado. Mire, si no hay acuerdo, la comisión tiene un tiempo y puede presentar un informe, por ejemplo, 3-2 dependiendo, eso se va a mayoría, por eso se llama un órgano colegiado, pero puede haber un informe disidente de los que perdieron en la posición, eso va al hemiciclo, se leen ambos informes y entonces se va a voto. Yo creo que los votos están, esto no es un problema de voto, vuelvo al tema de la voluntad política y los acuerdos, es el consenso. Entonces, cuando se apruebe, si hay cambios en lo que mandó el Senado, tiene que pasar como toda ley, el mismo texto debe aprobarse. Aunque sea orgánico. Orgánico, 2/3 partes. La 2/3 parte. 2 lecturas. En 2 lecturas, pero eso se puede lograr de manera consecutiva el mismo día, pero debe volver al Senado y el Senado avalar. Si cambió. Si no cambió, se mantiene el mismo texto, que yo lo dudo, del Senado, entonces ya es ley, se manda al Poder Ejecutivo y se promulga. Pero si cambió una ñ, una J, un punto, no, hay que devolverlo al Senado, pero el Senado, el Senado, Michelle, solamente si va a aceptar los cambios hechos por nosotros bajo el consenso, solamente tiene que aprobarlo en única lectura, no tiene que pasarle 2 lecturas, porque es avalar los cambios que ya le hizo la Cámara de Diputados y que el Senado ya lo había enviado. Ya lo tenía aprobado. Y ya viene aprobado, es decir, tiempo hay. Votos hay, lo que se necesita es acuerdo, consenso y voluntad para que haya ley de partidos políticos. Bueno, ahora mismo, la sociedad está como espectador de todo este proceso. Han habido algunos comentarios de algunas personalidades, pero ¿qué puede hacer el ciudadano común que está mirando todo este proceso y decir, yo quiero mi ley de partido? Bueno, empoderarse y reclamar, así mismo como usted dijo. Es decir, ¿por qué debe decir yo quiero mi ley de partidos políticos? Porque cuando usted vota por Tobías Crespo, usted le está dando a Tobías Crespo la facultad de un derecho fundamental que le da la Constitución de elegir y ser elegido. Usted decidió no ser elegido y me lo asigna a mí y yo voy a representarlo allá abajo. Y las decisiones que toma Tobías Crespo allá abajo es por todos los residentes de quienes votaron por él. Entonces, si no nos empoderamos, si no le vemos importancia a esta ley y creemos que únicamente son los partidos políticos, hay un 30% que generalmente en las elecciones de un 25 a un 30% históricamente no vota. Nunca ha votado, y cuando tú ves los partidos, el padrón, tú dices, no votó en el 2002, no votó en el 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012. Esa persona que es apático está dejando que otros decidan por él. Entonces yo creo... ¿Te han llamado a ti? Es decir, gente te ha dicho, mira, yo necesito que esto pase, o no. Bueno, hay compañeros de los partidos que se van de un lado u otro y entonces le reclaman a uno, mira, tú eres mi diputado, yo voté por ti, nosotros estamos con padrón cerrado, otros te dicen que con padrón abierto, pero en definitiva, cada quien jala por su lado. Yo creo que aquí lo importante es que los ciudadanos entiendan que cuando un político va a una posición, ya sea regidor, vocal, alcalde, diputado, senador, presidente y vicepresidente de la República, está tomando decisiones por él, claro, y que no debe dejar esa decisión en otros. Entonces, esa abstención y esa falta de empoderamiento que muchas veces se da, y no quiero decir que todo el mundo sea fanatizado, que todo el mundo sea dirigente político, pero, tú te metes a las redes y tú ves a los jóvenes participando, tú ves a los jóvenes aportando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fuimos formados en el PLD, tenemos
tenemos 30 y pico de años. Yo entré como simpatizante, entré a un círculo de estudio, duré 3 años estudiando política y he recorrido todos los trayectos, pero mis hijos no lo han pasado. Entonces, nosotros queremos dejarle al país también una sociedad de líderes, sea políticos, empresariales, religiosos, comunitarios, que nos sustituyan a nosotros. Entonces, si usted no pone al pueblo a empoderarse y entender que esa ley, aunque va a regir a los partidos, lo va a regir a ellos también, porque los partidos tomamos decisiones por todo el mundo. La voluntad política en todos los países la definen los políticos. Tú vas a Suiza y es los cantones que deciden, el Congreso, el Parlamento, decide por todo el mundo. Tú vas a Gran Bretaña y es así. Entonces, si son los políticos que deciden, vamos a empoderarnos para que la calidad de esos políticos, la calidad de esa democracia, con una normativa, con una ley, lleve mejores condiciones de vida para nosotros. Eso es lo que yo, en definitiva, creo que debe empoderarse cada ciudadano. Usted acaba de tocar un tema, que es el de sus hijos. Dejarle la política o el camino a sus hijos. Digo, si lo quieren, no es obligado. En el Partido de la Liberación Dominicana y en todos los partidos, ¿usted cree que es fácil el recambio? Fácil que los líderes, ya que han estado en el poder, que ya tienen una edad avanzada, le dejen espacio o siguen sentados en No, mira, silla? en República Dominicana eso tú no lo vas a ver nunca, Marcela. En República Dominicana tú nunca vas a ver a un expolítico, a un político pensionado, a un político jubilado. Los políticos quieren llegar más allá de la muerte con el cargo que ostentan. A veces tienen 10 cargos en el partido y no. Pero yo lo que sí les exhorto a los jóvenes a que trabajen el relevo, a que trabajen la renovación. Nosotros estamos trabajando un proyecto de relevo que se llama Relevo Democrático. Se va a dar un relevo, no porque Leonel Fernández o Danilo Medina no por extinción. No por edad ni por temas biológicos. Sí, no, porque son jóvenes. Sí, todavía Leonel Fernández y Danilo Medina son dos políticos con mucha experiencia, con control hegemónico, tienen juventud porque tienen 60 y pico de años, y el hecho no es eliminar a los viejos para meter a los jóvenes, no, es aprovechar lo bueno de los viejos con lo bueno de los nuevos, porque a veces hay nuevos que tienen peores prácticas que los viejos. Entonces yo entiendo que lo que debe es fomentarse una generación que vaya a relevar, pero que tenga compromiso social, que tenga formación política, que esté preclaro de cuáles son los problemas que enfrenta o va a enfrentar la República Dominicana, cuáles son los retos y desafíos que nosotros tenemos en la educación, en la salud, en el medio ambiente, en el tema habitacional, en la seguridad ciudadana. Es decir, hay muchos temas y esos son los temas de la agenda que deberíamos tener los políticos, debe tener la sociedad, como habla Terrero, y que debe tener todo el mundo, reclamarle a los partidos políticos la solución de los problemas, que en definitiva ninguno se va a pensionar, pero tampoco nosotros podemos dejar que llegue el momento y caigamos en un vacío, en un precipicio de liderazgo. Entonces yo creo... Sí, pero es que hay mucha gente que nada más aparecen cuando el tiempo. Usted que no es ejemplo de eso, y lo vemos en los medios de comunicación y en las actividades sociales y en la comunidad que usted representa, pero aquí los políticos son parte de esa culpa, que se desaparecen. Aquí nosotros entrevistamos 400 y pico de candidatos en el proceso pasado, y yo creo que han vuelto 10 a los programas. Porque se acabó porque la mayoría, muchos de ellos ven en la política una movilidad social, muchos son arribistas, muchos son trepadores, como dice el término, disculpe, como ascendencia económica, que tal vez no es malo, pero yo creo que si no hay compromiso social, si no hay compromiso político, el político que tiene compromiso social, formación política, no va a abandonar una comunidad. Y sobre todo en el caso mío, yo soy dirigente medio, es decir, yo dirijo un sector y una estructura dentro del PLD, que cada vez que me convoque el partido, yo voy a estar ahí porque soy un dirigente medio. En ese sentido, yo entiendo que lo importante es que cuando nosotros vayamos a elegir, cuando vayamos a escoger, sepamos escoger bien, porque después que usted coge algo malo, mire, es difícil de volverse para atrás, va a tener que aceptar. Tiene que esperar Entonces, lo más difícil, no solamente en la política, sino en toda decisión humana, es decidir, escoger, seleccionar. Escoger bien, porque a veces también el marketing político te envuelve un mal producto, te lo empaqueta bien, te le pone una buena etiqueta, ¿verdad? Te lo pone, aunque no sepa hablar, te lo pone a hablar bien. ¿Cómo se llama? La neurociencia, el neuromarketing,
te lleva a la persuasión y te lleva a la psiquis, y tú decides ir, a veces hasta, como dice uno, por efecto dominó, y uno se lleva de la ola. Y yo aprendí una vez de un profesor mío que me dijo, mira, Tobías, no todo lo que es democrático es lo correcto. Y es verdad, a veces la mayoría se equivoca, porque se va por la ola, se va por la moda, se va por lo que dice el promedio. O se va por lo posible también. Y a veces se va por lo posible, sí, sí. Y a veces hasta preocupado y el desgaste también lleva a que la gente decida bajo una situación que no es lo más consciente. Usted sabe que usted mencionó algo ahí cuando hablaba mencionábamos la ley de partidos, que a lo mejor no es la mejor, pero es la posible, lo mejor posible, tener algo que mejora lo existente. Y es eso, cuando yo lo escuché por primera vez, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se siente un dominicano cuando dice que se aprobó la mejor ley posible? Pero internacionalmente, tú te vas al Congreso de Estados Unidos, a los grandes debates en Europa, y tú escuchas, se aprobó la mejor ley posible, porque los intereses del mundo son los que hacen lo mismo para aprobar cada quien lo que le interesa, ¿verdad? Bueno, mira que nosotros lo pasamos, ya que tú traes ese caso con la ley de movilidad. La ley de movilidad duró 5 años y medio en la Cámara de Diputados. Yo presido la comisión, le dedicamos más de 5.000 horas de comisiones, perimió 5 veces la reintrodujimos, hicimos vistas públicas, convocamos al país, hubo sectores que fue más de 10 veces, cambiando propuestas, ya lo logró. Pero llevamos un consenso, es decir, lo importante, porque cuando tú pones una ley afecta intereses, y al afectar intereses tú tienes que concertar. Entonces la ley posible que se habla es aquella que regulando, normando y organizando la vida en sociedad lleva a que no entremos en un caos. Pero la ley de partidos políticos, volviendo al tema y a la pregunta que me hizo Marcela, provoca un relevo y una renovación, Marcela, porque esa ley obliga a que los partidos políticos cada 4 años hagan procesos internos para renovar la cúpula provincial, municipal. Nosotros vamos para 20 años. El comité político. Tiene que ir a voto. Cuando era don Juan, tiene que ir a voto. Pero una vez no reboté yo, que en paz descanse. Juan Bosch lo llevó a voto, perdió y después Juan Bosch lo puso, pero lo sometió en una rebeldía que tuvo. Recuerdo yo, tuvo que someterse a voto. Todos los miembros del comité político, hasta la presencia de Juan Bosch como presidente, se sometían a voto. Lo que pasa es que los directivos que han llegado nuevos no les gusta mucho la democracia y han impuesto por 20 años los mismos líderes. Yo voy para 20 años presidente de un intermedio. Yo quiero que ese intermedio que yo dirijo entre el vicepresidente o entre otro joven y me sustituya, porque en definitiva a mí me dieron una oportunidad de crecer en el PLD que deben dársela a otros. Y se trancó en el medio, en el comité. Bueno, tenemos una experiencia acumulada, sabemos cómo ganar elecciones, sí, pero tenemos que enseñar a otros, porque si no vamos a llegar a la curva de los rendimientos decrecientes, claro, que dice que por más recursos, por más logística, por más experiencia, el mercado, los votos son los mismos, entonces vamos a ir a buscar al mismo mercado. Y sigue creciendo el comité central porque hay un embudo para pasar al sí, porque hemos privilegiado la cantidad sobre la calidad. Don Juan decía, lo repetía mucho, que la calidad trae la cantidad. Entonces el comité político era pequeño, eran 15, primero eran 5, luego eran 10, 15, y ahora para no hacer procesos y no competir y no ir a democracia, en vez de competir lo están ampliando. Nos quedamos nosotros y que entren los demás, un entren todo, como dicen. Ya casi estamos concluyendo y queríamos aprovecharte y preguntarte, cambiando de ley, ¿cuál es la situación actual de la Ley de Movilidad y Tránsito Terrestre? Mira, esa ley tiene ya 1 año y pico, fue el 21 de febrero del año pasado que el presidente Danilo Medina la promulgó. 4 meses después designa en el Intran a la ingeniera Claudia Francesca Los Santos y 7 directores de que he visto mucha actividad en los medios de comunicación con el Intran. La ley también permitió que la DGCET haga no solamente un cambio de nombre, hay una transformación que se debe dar en la DGCET también, y también en las empresas que son operadoras. Por ejemplo, la ONSA debe pasar a ser una empresa del Estado, un operador público. La parte operadora del Metro de Santo Domingo, de la OPRE, no la que construye, debe pasar a ser una empresa. El teleférico también, una empresa del Estado que tenga una licencia y compita por los demás operadores privados. Y en ese sentido, la ley, entiendo que fuera de las grandes expectativas que todo el mundo tenemos, y yo en particular, porque ese es mi último parto,
a nivel de ley, las cosas van marchando, tal vez no como la gente está queriendo, pero hay unos 32 reglamentos, que creo que ya hay 7 en el Poder Ejecutivo que fueron sometidos para ser promulgados. La ley le daba unos 6 meses, creo que se han tomado un año para la aprobación de los 32 reglamentos. Y en definitiva yo creo que debemos ir andando. Esa ley le traza al Intran una ruta crítica, le dice por plazos, por fecha y de manera progresiva y gradual qué debe hacer, incluso en 10 y 20 años. ¿Y en organización de tránsito? También, esa ley provee ¿Y un las plan? multas? ¿Cuándo es que van a poner los 5.000 pesos por cinturón? Bueno, debió empezar desde el año pasado. Ay, no, que dejen eso. Yo creo que las multas tienen un monto muy elevado. Yo creo que pueden ser bajadas dependiendo si es leve, grave o menos grave, a montos más aceptables, que serían, por ejemplo, una tercera, una quinta y un salario mínimo, que son fácilmente pagables. Yo le tengo la solución, lo que pasa es que no preguntan para eso, y es las multas graduales en base a la cantidad de infracciones. Eso si lo tiene, persona, la ley lo tiene, se llama el sistema de conducir por puntos. Bueno, pero si multa y sanciones claro, de reincidencia. El reglamento de conducir por puntos es uno de los reglamentos que ya creo que también está para el Ejecutivo, que es una decisión administrativa, es una sanción administrativa, no en el sistema de justicia, porque la multa, Michelle, es una sanción penal. La gente lo ve como que es civil, pero es penal desde el punto de vista contravencional. Entonces, la ley va avanzando. Yo creo que la ley le establece un plan de movilidad tanto urbana e interurbana a 10 años, un plan nacional estratégico de seguridad vial donde bajen los índices de siniestralidad y medirlo año por año. La ley manda también investigación técnica de los accidentes de tránsito, una capacitación de todos los choferes, por ejemplo, de cada una de las categorías de transporte público, de pasajeros y de carga en 4 años. Manda a un plan de renovación del parque vehicular en 10 años. Es decir, la ley traza una ruta crítica al Intran para elementos que nosotros duramos 30 y 40 años y que la voluntad política finalmente nunca decidió, y el año pasado, gracias a Dios que lo decidió, empecemos la primera ola que ya empezó de transformación y de modernización del transporte y la movilidad. No, y eso va bien. Ya hay que decir amén. Sí, nosotros tenemos y lo vi con lo que se anunció también en Obras Públicas, el presidente, con eso de mantener las rutas urbanas que van a los pueblos, mantener esas estaciones que van a estar alrededor de Santo Domingo, para que la guagua no entre. Hay muchas cosas interesantes. El Poder Ejecutivo creo que tiene un plan de movilidad a 5 años, hasta el 2022 o 2023, con respecto a las grandes ciudades donde se moviliza la mayor cantidad de personas, como el Distrito, el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, La Romana, y también tiene planes de movilidad enfocados como la zona colonial, es decir, el malecón. Es decir, que la ley va a cambiar y a transformar. Mi expectativa deben ser que los cambios más estructurales, más impactantes, se den en 4 o 5 años, porque tampoco podemos ser ilusos que de la noche a la mañana, a la distancia de un clic, nosotros queremos que una ley resuelva los problemas de 40 años sin una ley de transporte. Ahora es que nosotros tenemos una ley de transporte, sin una ley de movilidad. Ahora es que tenemos una ley de movilidad que le exige a los alcaldes, sin una ley de seguridad vial que tipifique los delitos contra la seguridad vial. Esta ley tipifica delitos contra la seguridad vial. Nosotros es que teníamos una ley 241, que era una ley simple de documentos oficiales, normas de conducir y algunas sanciones. Pero esto es un código que es muy avanzado y que proyecta en los próximos 10, 15 o 20 años un cambio de una nueva cultura ciudadana. Es decir, no es de la noche a la mañana. La ley establece la educación vial en las estancias infantiles, en la parte básica, en la parte media. Es decir, nosotros debemos ir trabajando una nueva generación que se comporte de manera diferente como peatón, como pasajero, como conductor. Claro. Y eso tú no lo vas a lograr de la noche a la mañana. Tienes que meterte en la escuela. La educación vial, ¿qué es? Civismo. Es comportamiento, es ceder el paso, es respetar la vida del otro, respetar los derechos de los demás, es saber quién tiene el derecho de paso. Y entonces, ¿dónde se aprende eso? O en tu casa o en la escuela. Después que tú vas al Intran a sacar tu licencia, ya tú tienes una personalidad a los 18 años. Y si a los 16, que a veces a algunos padres le damos un acto notarial, ¿verdad?, para hacernos responsables, y le sacamos una licencia a nuestros hijos y le regalamos un carro para la universidad, y no sabemos que estamos poniendo en ese muchacho un arma de muerte o de vida, que a veces los esperamos hasta que no lleguen
que están celebrando, y si no llegan nunca, nunca dormimos, porque le estamos dando un arma de muerte a un joven que tal vez no tiene, ¿verdad?, la conciencia de lo que es la vida y el derecho de los demás. Entonces yo creo que esto hay que ir apostando de manera progresiva y gradual a una nueva cultura, que es lo que busca la ley. Por un lado hay una parte preventiva, como dicen por ahí, si educas al niño, no tienes que castigar al hombre. Mientras más invierten los estados en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en cárceles ni en la parte represiva. ¿Y cuántos muchachos han muerto en el último tiempo? Bueno, el 60%, Marcela, de los 14 años a los 29, los accidentes de tránsito se llevan de un 40 a un 60% nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Y el otro 40 de noche, después de viernes a domingo, la bebida, el alcohol, la droga, el exceso de velocidad, el trasnoche. Yo no entiendo. Porque sí, un muchacho que a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana no ha bebido, no ha bailado, no ha gozado. Yo no sé qué hace a las 5 de la mañana buscándole la muerte a otro. Nadie se mata en Agora, ahí en el parqueo de afuera, en un tapón. No, a exceso de velocidad. Pero mira, pero por ejemplo, ¿y qué es lo que hay que hacer? Porque a mí me pasa que a veces yo a la madrugada me despiertan los ceritos, o las carreras. Pero vete a ver, mira, cerca de donde yo me he criado, en los Jardines del Norte, a la 1 de la madrugada los viernes, sale un grupo de gente a beber, a ver los carros, las competencias de carros de la Kennedy, con Lincoln, hasta allá, y en Bonao todos los domingos hay carreras. Entonces, lo que debe haber es mayor vigilancia y mayor control, porque esos puntos están identificados, todo el mundo sabe. Si lo sabemos nosotros, ¿cómo no lo van a saber las autoridades? Bueno, lamentablemente, muchos hijos de padres, como dicen, de clase alta, ¿verdad?, Niderado, pierde la vida a las 2 de la madrugada, a la 1, a las 3, a las 5, sin control. Y lo hemos visto, ahí están los nombres, no hay que mencionarlo. Entonces, no tenemos que llegar a ese nivel. Yo creo que un stop en la conciencia de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres debe llevar a un cambio de conducta, porque al final es un suicidio que está produciéndose. Diputado, gracias. Gracias a ustedes. Tenemos otro tema, vamos a hablar pronto de otras leyes, ¿verdad? Estamos preparando, sí, la Ley General de Telecomunicaciones. Hemos durado 5 años y medio, que es nuestro sector, nuestra área, de más de 30 años, para someter un proyecto integral sobre el tema de las telecomunicaciones, las TICs. Porque la ley que nosotros tenemos fue una ley de telefonía. Esta ley impacta a muchos sectores, hay muchos intereses, pero yo creo que al final el país va a demandar, y sobre todo que nosotros tenemos República Digital y todas unas estrategias que tienen que ver con las TICs, y los países que más han avanzado es que han apostado al uso de las tecnologías. Puede ser rápido, que parece que en la ley actual no existe el Internet. No, en la ley actual no existe el Internet, ni el Internet profundo, ni las redes sociales, ni la calidad del servicio. Eso es una ley. Yo trabajé en las definiciones en el 98, que trabajaba para una de las principales empresas de telecomunicaciones, que duré 13 años, y trabajé para poner digerible, ¿verdad?, ante los senadores las definiciones. Esa ley es una ley de telefonía y que se dio bajo un momento específico que entró una empresa al cual Balaguer le dio una licencia en el 90, había un monopolio privado y había que buscar la forma de abrir la competencia, y fue una ley que permitió la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y las competencias. Pero en esa ley tú no ves ninguna definición ni de Internet, ni de redes sociales, ni servicios en la nube, ni de banda ancha, nada, ni de 4G, ni banda ancha, ni nada, que son incluso calidad de servicio. Las empresas deben garantizar el servicio, lo que se llama el Community Information Rate, la tasa de información comprometida. Si yo te compré un ancho de banda de 10 megas, oye, tú tienes que darme mis 10 megas. Y si yo no lo consumí los minutos del mes anterior, tú tienes que pasármelo al otro. Es decir, esa ley habla muy poco de la regulación de la frecuencia, del espectro y de los derechos de los consumidores. Es decir, nosotros hemos trabajado muy profundo y creo que podemos hacerle un gran aporte al país, sobre todo entendiendo que los países que han apostado a las TICs son los que se han desarrollado más. El grupo, si tú vas al grupo de los G8, tienen el control de la información y de las tecnologías. Y yo creo que apostar a eso debe ser un reto y un desafío, porque hay una brecha entre ricos y pobres que las tecnologías pueden irla estrechando. Bueno, nosotros vamos a hablar con el ingeniero Eber para que hagamos algunos programas prepago, pre-ley, no postpago. Prepago, postpago. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Gracias pues al diputado Tobías Crespo, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana del Distrito Nacional. Gracias. Gracias a ustedes. Caballeros.
Se Muy acabó buenos el días. programa, se acabó la semana laboral y hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Así mismo es. Feliz fin de semana.